Señor en esta hermosa mañana de bendición, mañana de buscar presencia de Dios. Bendecimos tu vida, la vida de los amables oyentes que sintonizan Bellavista Estéreo 103.6 FM. No se te olvide, ahí está el dial para poder escuchar el mensaje del Señor a través de Facebook Live, Instagram. Podemos llevar cada video a YouTube, donde disfrutarás también de la palabra de Dios. Dispón tu corazón, amado hermano, amigo, pastor, a cada vida necesitada que necesita hoy un consejo de parte del Dios Altísimo. Vamos a poner la palabra de Dios en manos de Él, porque Él es el que nos viene a hablar y a dar el consejo que cada uno de nosotros necesitamos recibir. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este momento hermoso, Dios mío. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Dios. Tú eres Rey, tú eres Dios soberano y justo, Dios mío. Gracias por este lugar que cada día, Señor, bendice nuestras vidas, por la vida del hermano John, su esposa Nora, su hijo Johncito, Padre mío, la vida, Dios, de Ana, de Salomé y de Casey, Señor, que es una bendición esa niña, tenerla en el día de hoy en este lugar. Gracias porque tú amas a los niños, Padre mío. Gracias por todas las cosas, Señor, porque todo obra para bien. Al igual saludamos a nuestros pastores David y C. Reyes, nuestra amada Dilia de Reyes, y a todos los hermanos que nos escuchan. Recibe de parte de Dios el consejo que Dios trae en este día, y aquel amigo que también Dios no se ha olvidado de ti y trae palabra del cielo. Gracias, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vámonos a la Sagrada Escritura. Vamos a leer allí en el libro de Juan la palabra del Señor para preparar a recibir el mensaje en Juan 8, a la altura del verso 48, el cual tiene un subtítulo que dice la preexistencia de Cristo. ¡Qué hermoso! Y leemos la palabra que dice: respondieron entonces los judíos y les dijeron, ¿no decimos bien vosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria a Dios por esta palabra que nos tiene que ayudar a meditar, a confrontar nuestras vidas. Vemos aquí el Señor acechado por hombres que sabían la ley, pero que simplemente eran hombres que señalaban y directamente estaban señalando a Jesucristo de Nazaret, el que vino a salvarnos, a cambiar este mundo para traernos salvación y vida eterna. Y ellos están allí cuestionándolo, diciéndole que era samaritano, que tenía demonios, cosas sin comprobar. Son palabras necias que salían del corazón de aquellos hombres, palabras inventadas sin tener testigos y simplemente tratando de dañar ese testimonio de Jesús, el cual vino por toda esta humanidad y se encuentra siempre en el camino el obstáculo, la persona que no lo dejaba que avanzara, pero Jesús, el Hijo de Dios, nadie lo detuvo, ni siquiera la muerte lo detuvo, porque de allí se levantó y está a la diestra del Padre, y eso nos trajo para nosotros esa salvación tan grande.
Ellos están aquí injuriándolo y él les dice que él no tiene demonio, que él simplemente honra a sus padres y que ellos lo deshonraban. Qué tremendo saber cuando nosotros deshonramos a Dios por la manera mala de vivir, por el mal comportamiento, por ir en contra de la palabra. Hoy en día se ve en los hogares como los hijos deshonran a sus padres también. El gobierno no hace la ley que Dios ha mandado y es una forma también de deshonrar a Dios, porque si no se cumple con esta palabra estamos fuera de los planes de Dios, fuera de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Vemos como hay personas que no cumplen la palabra. En estos tiempos muchos corren a ofrecer dádivas, que yo te doy esto, que te va a ir bien, que el mejor empleo, que mira, vas a entrar a la mejor universidad, vas a tener tu casa. Prometen tantas cosas. El hombre es engañoso y es perverso, lo dice la palabra de Dios. Tenemos un corazón en esa condición que Dios lo conoce. Y para poder sacar provecho de personas utilizan formas que no son las correctas y van llevando a muchas personas a que caigan en su enredo, en su red que ellos tejen para ellos después sacar lo mejor. Cuando ya han sacado lo mejor, se olvidan de las promesas, se esconden, no estoy, no ha llegado, y esa persona termina decepcionándose, y Dios a veces permite que la persona pase ese mal momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial, al único que abre las puertas que están cerradas, el que puede permitir que un familiar tuyo pueda ingresar a un lugar de bendición, sea laboral, sea de estudio, y nosotros nos vamos a buscar por otro lado lo que Dios no quiere que hagamos, porque primero que todo, poner la mirada en el Señor. No te dejes enredar del enemigo, no te dejes engañar del hombre, créele a Dios y confía en Él, no importa si Dios tarda, pero cuando Dios da la bendición, la da sin que nadie sepa, sin que nadie se entere, sino de una forma hermosa, una forma divina, que el hombre no tiene por qué venir a enrostrarte lo que Dios te da. El hombre sí lo hace, y estás ahí por mí, porque yo te ofrecí, por esto, por lo otro. Así eran estos hombres de ese tiempo que estaban allí deshonrando a Jesús, queriendo buscarle faltas que él no tenía, porque él honraba al Padre Celestial que lo había enviado a esta tierra para dar testimonio de que el propósito, el plan de Dios era perfecto, buscar las almas perdidas, predicar esta palabra que tiene que ser predicada todos los días en cualquier lugar de la tierra. Y está con estos hombres que lo juzgan, y él les responde: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Imagínense, hay a veces vidas que están buscando puestos, cargos públicos, cargos en las congregaciones, que ya yo no quiero ser la oveja, yo quiero ser pastor, que yo quiero ser el ministro del día, el de las naciones. Deja que Dios te prepare, deja que Dios te capacite y que sea Dios el que te envíe a hacer lo que tienes que hacer. No te lances, porque el que se lanzó fue el diablo y le fue mal. Nosotros como hijos de Dios, todo en el tiempo de Dios, esperar en Dios, porque Dios tiene
sorpresas para cada uno de nosotros. Todo en el tiempo de Dios es perfecto. No nos apresuremos, no estemos en el afán de la vida, porque terminamos mal, terminamos atribulados, cansados, enredados, y bueno, no podemos ni dormir en paz cuando un hombre toma una postura que no es de agrado al Señor. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos estar involucrados en los negocios del hombre. Tenemos que involucrarnos en los negocios de Dios. Sí tenemos que prepararnos, saber cosas, indagar, actualizarnos de todos los temas de hoy en día, pero ya cuando hay cosas malas propuestas por debajo de la mesa, cosas que te van a desviar de Dios, ahí es donde nos toca a nosotros mantenernos firmes, ser íntegros con el Señor y con las personas que están a nuestros lados, porque ¿qué vamos a testificar? A veces vemos personas que hablan mal, mira que caminaba con Dios y hoy en día todo lo malo que está haciendo, por eso es que yo no he buscado de Dios. Y la persona tiene la excusa perfecta también para no buscar de Dios, porque Dios no quiere tampoco que pongas la mirada en el hombre, pero sí ocasionan, son piedras de tropiezos para que otra persona pueda avanzar, pueda seguir en los caminos del Señor. Y estos hombres eran una piedra en el camino para que los que seguían a Cristo no siguieran adelante. Pero como Dios es Dios, Dios es soberano, es justo, misericordioso, Dios nadie lo detiene. Está Jesús aquí, parado, firme, y enfrentando una situación difícil que le tocó. Entonces Él les dice que Él sí guarda mi palabra, y Él guarda mi palabra, nunca verá muerte. El que guarda la palabra de Dios jamás verá muerte. ¿Por qué? Porque Dios te va a corregir en muchas cosas que te van a evitar que tú llegues a un extremo de violencia, a un extremo de una decisión mala, y te va a guardar de la muerte física y también la muerte espiritual, que muchos hoy en día han caído y se han estancado allí y no quieren salir de esa situación. Hoy Dios está llamando a su pueblo a levantarse de esa muerte espiritual, que no es a la que Dios te llamó. Dios te llamó es para que te esfuerces, para que seas valiente, para que avances, para que pongas por obra la palabra y que puedas bendecir a muchas vidas. Y cuando venga alguien a querer dañar el propósito de Dios, ya tú puedas identificar qué es lo que te quiere detener, por dónde el enemigo va a trabajar para destruir tu vida. Entonces vemos cómo Jesús les toca hablar con estos hombres judíos, y ellos le dicen: ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Imagínense, estos hombres enredados en pensamientos no buenos, y siguen allí cuestionando a Jesús y le hacen una pregunta: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Preguntas necias dirigidas al autor y consumador de la vida, Jesucristo. Si quizás estos hombres hubiesen sabido de verdad, de corazón, que Jesús era el Hijo de Dios, ni siquiera se hubiesen atrevido ni a pensar, ni a preguntar nada que pusiera a Jesús como aquel hombre
pecador, como aquel hombre lleno de espíritus malos. Jamás se les hubiese ocurrido hacerle estas preguntas necias, porque al Hijo de Dios nadie lo tiene que calumniar, nadie tiene que poner la boca, la lengua delante del Dios Altísimo, porque se convierte en blasfemia, en críticas, se convierte en calumnias, y Dios no se agrada de que estén hablando mal del reino de Dios. El reino de Dios hay que honrarlo, respetarlo. Si tú tienes amor por Dios, nos toca levantar el nombre de Dios en alto. Si estamos viendo situaciones malas en medio de la congregación, si podemos alertar al hermano que se aparte del pecado, y si no lo hace, pues seguir orando por esa vida para que Dios pueda restaurarla, levantarla. Aún ministros, pastores que se hayan extraviado en el camino, que hayan cambiado la doctrina, porque se está viendo la apostasía en este tiempo, que a mí me engañaron, que yo pensé que yo sabía la verdad y ahora no, porque me doy cuenta que me toca disfrutar las obras de la carne, y allá donde estaba me tenían engañado. Pues déjame decirte que te tengo una noticia de parte de Dios que dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Allá arriba el borracho no entra, la adúltera o el adúltero no entra, porque allá no te tienen la cama especial para que tengas dos mujeres, ni te tienen la fábrica de alcohol que te van a recibir allá, no te van a tener personas allá donde se pierdan las cosas, nada de eso. Nada de eso. Los que se extraviaron en el censo, allá no tienes plan de nada, porque nada inmundo entrará al reino de Dios. Esta palabra, para vivirla hay que amar a Dios, caminar como Dios quiere. Y si no te agrada lo que Dios está hablando en este día, lastimosamente no te puedo aconsejar otra cosa. Me toca decirte lo que Dios dice en su palabra. Así que hay que caminar recto delante de Dios, cumplir sus mandatos divinos. Y si Dios te da la oportunidad, porque si a veces el Señor no las da y no la valoramos, no la apreciamos, entonces todavía aún Dios tiene misericordia y extiende su mano para alcanzarte, pero siempre y cuando tú quieras, porque si tú no quieres, no se puede hacer nada. Dios no te va a obligar, no te va a meter en una camisa de fuerza, no te va a privar para que entres, no, Señor. Te permite situaciones para que tú decidas para dónde es que va y qué es lo que quieres. Y si tú te devuelves y si tú dices, estoy joven, estoy bella, no quiero disfrutar unos años más de vida, pues está en riesgo tu salvación, porque hoy en día la gente no se muere por vieja, se muere por cualquier circunstancia, mueren niños, mueren bebés, mueren ancianos, personas jóvenes en estos tiempos. Entonces no te des la gran vida de que vas a disfrutar primero, y cuando ya estés en avanzada edad es que vas a tomar la decisión de buscar a Cristo. Y si Cristo viene en este momento, así estés joven, te quedas. Entonces todo está en tu corazón. Estos hombres no estaban convertidos. Este pueblo de Israel todavía estaba en las obras de la carne. No le había amanecido. Cristo lo tenían allí a la mano
y estaban ciegos espiritualmente porque ellos no se daban cuenta que estaban hablando era con el Cristo resucitado. Y allá ellos dicen, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Se jactaban de decir, Dios es nuestro Padre, pero de labios, pero del corazón, para nada. Ellos no amaban a Dios, simplemente se rigieron por la ley y era lo único que sabían hacer, porque ellos mencionan al padre Abraham, pero no mencionan que verdaderamente ellos tuviesen un cambio en su vida. Y decimos aquí en el 55, pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Qué hermoso saber que Jesús estaba cumpliendo con ese mandato divino. Él, conociendo a su Padre Celestial, se mantenía en la línea de la palabra de Dios. Cuando tú y yo conocemos al Cristo maravilloso, nos mantenemos en su palabra. No es que la camisa de fuerza que nos pongan en la congregación, no, es la palabra la que nos da vida, la que nos corrige, la que nos va guiando y diciendo, no es por donde tú quieres, es por aquí. Y a veces somos necios, desobedientes y nos deslizamos para otros caminos que a Dios no le agradan. Porque si Cristo viene ahora en este momento, más de uno se va a quedar. Algunos van a estar borrachos, otros quizás en pecado, adulterando, robando, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Quizás personas que estén en una cárcel arrepentidos, Dios los puede levantar, porque Dios no hace acepción de personas. Y si tú tienes la oportunidad de tener libertad siquiera física, estás desaprovechando la oportunidad de alinearte con el Padre Celestial. Y dice que Él conoce a su Padre y por eso guarda la palabra. Eso es una forma de honrar a Dios. Aquí vemos cómo Jesús honra al Padre, cómo le tocó defender en ese momento la palabra de Dios, porque estos hombres lo maltrataron de palabras, le decían que tenía demonios, que era quizás samaritano y cualquier cosa que quizás toda la escritura no lo revela, pero por encima podemos ver que estos hombres querían prácticamente sacar del camino a Jesucristo, querían buscarle una falla para condenarlo, porque el hombre es necio cuando se propone hacerle daño a personas y daña su vida y las destruye. Y está Jesús aquí dándoles ejemplo que Él sí de verdad conoce a su Padre. Cuando nosotros conocemos al Padre Celestial, no es necesario que nos obliguen, no es necesario que Dios tenga que inventarse cualquier cosa para que entendamos que no es por allí. Uno toma la decisión, Señor, corrígeme, llévame de tu mano, Padre, no permita que me deslice, Señor. Uno mismo dispone el portarse bien con Dios, en no ofender al Señor. Pero cuando hay rebeldía en el corazón, cuando nosotros decimos, Dios me ama y yo lo amo, pero yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro, por ahí no es la cosa. Es que Dios está muy ocupado escuchando a toda la humanidad y no tiene tiempo para mí. Claro que tiene el tiempo para ti y para mí. Lo que pasa
que a ti te gusta que te resuelvan las cosas de inmediato y tú no vas a cuestionar a Dios para que Dios haga lo que tú quieras. Simplemente tenemos que dejar que Dios haga su perfecta voluntad en nuestras vidas, en su tiempo. Y en ese tiempo, antes que Dios te conteste, Dios tiene que tratar tu carácter, tu pensamiento, la forma de vivir, si es la correcta o no, porque Dios conoce y sabe si le vamos a fallar, si no nos portamos bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Descansa en Dios, deja que Dios obre, no te pongas como estos hombres que estaban siendo esos hombres necios. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. El hombre obediente a Dios le va bien en la vida. Y si nosotros nos identificamos como hijos de Dios, ¿qué nos toca? Cumplir la palabra, escuchar la voz del Padre, honrarlo, porque aquí habla de honra, la honra, el reconocimiento a Dios, a todo lo que Él nos ha llamado. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuere, yo soy. ¿Qué les quiso transmitir con esta palabra? Antes de que fuese Abraham, antes de que se fuese Isaac, antes de que fuese Adán y Eva, ya yo estaba allí con mi Padre. Él les dice, yo soy, el gran yo soy. O sea que les da a entender que antes de que todo esto aconteciera, ya Él estaba con el Padre, que lo envió para salvarnos de la condenación. Y dice la palabra de Dios. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Qué cosa tremenda. Fíjese que ellos estaban enceguecidos espiritualmente. La palabra dice que tomaron piedras. ¿Sería que para hacer algún cimiento o para jugar con las piedras? Pues no, para matarlo a punta de piedra. A Jesús, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Fíjese cómo el hombre sin conocimiento, sin que se le abran los ojos espirituales, puede cometer pecados a diestra y a siniestra. Como estos hombres no pudieron ver que estaban hablando con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos no veían más allá de la razón. Ellos estaban enceguecidos, ellos simplemente se sabían la ley, quizás hasta la memorizaban, pero de cumplirla jamás, alejados de la ley de Dios. Hoy en día hay pueblo preparado, pueblo que estudia, que se ha capacitado, pero esta palabra les cuesta cumplirla. Ya no quieren comprarse una Biblia, ya todo está en el celular, la Biblia está en el celular y yo la leo ahí. Y cuando se te daña el celular, ¿dónde vas a leer la palabra? No seas tan duro, cómprate una Biblia, lee la palabra. Hay lugares donde no puedes ingresar el celular, tienes que entrar con la Biblia para leerla, para darla, para ministrarla. Hoy en día hay un acomodamiento del pueblo que le da pereza leer la palabra, que no busca presencia de Dios, no quiere acercarse. No, Dios me escuchó, yo le dije que con Dios me acuesto y con Dios me levanto y que todo me va a salir bien y ya. Esa es la oración prácticamente flash, una oración de perrito caliente, todo rapidito, instantáneo, y hasta allá y hasta ahí fue, sin acordarnos
de que hay almas perdiéndose todos los días, hay vidas alejadas de Dios, congregaciones extraviadas que nos toca orar por ellos, nuestros hermanos, pastores que se cansaron, que ya quedaron sin fuerzas, nos toca orar por ellos, otros que se desviaron, tantas cosas que están pasando, porque estamos en esta naturaleza pecaminosa todavía. Y si nosotros no nos esforzamos, si no buscamos la forma, ¿qué mensaje le vas a dar a una persona si tú no lees la palabra de Dios? Espera que voy a buscar en el celular y el celular se te descargó y no te sabes ni siquiera un versículo de memoria. ¿Qué le vas a predicar a esa persona? La persona piensa que le vas a mostrar un video de entretenimiento, cualquier cosa. Pero cuando lo ven a uno con este libro, esto infunde fe, respeto por la palabra de Dios. Compra tu Biblia, lee la palabra. La Biblia es más barata que el celular y la gente hoy en día gasta plata y compra su celular, que no es malo, porque es bueno saber la tecnología de estos tiempos, pero para comprar la Biblia les duele, les cuesta, no les gusta mostrar la Biblia, no les gusta tener la Biblia en la mano, porque les da vergüenza todavía decir que somos hijos de Dios. ¿Será que Dios te va a llamar allá? Ven, hijo mío, ponte a mi lado. Si nos avergonzamos de Dios, la palabra dice que Él se avergonzará de nosotros y nos dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Simplemente por rechazar las cosas de Dios. Que de pronto dice, pero eso no tiene nada, eso es algo insignificante. Dios mira es el corazón, en la forma que tú estás obrando, de qué te estás ocultando. Quizás en la congregación todos saben que eres cristiana o cristiano evangélico, pero donde trabajas, donde estudias, ahí no te conoce nadie, porque tienes doble vida, ocultas lo de Dios, y lo de Dios tiene que salir adelante, lo de Dios tiene que permanecer. No podemos avergonzarnos, no podemos escondernos. Algo interesante que pasó en mi vida en este año, que fui a un lugar a capacitarme, donde el dueño de ese lugar, esa corporación, no es cristiano. Bueno, estando yo allí en ese lugar, me llamaron para hacer un devocional. Fíjense lo que hace Dios. Yo no me escondí, yo me identifiqué como cristiana evangélica. Y de ese lugar me llaman a hacer devocionales todos los días. Todos los días. Fíjense lo que hace Dios. Ande yo me pongo a ocultarme, a decir que soy simpatizante, que es que esto, ni me hubiesen llamado. Y como les dije, que el dueño no es ni siquiera católico. Se pueden imaginar, eso ¿quién lo hace? Lo hace Dios, y yo no me promocioné para nada. Dios permitió, me sacaron de allí del escondite y me dijeron, ¿usted quiere hacer un devocional en este lugar? Claro que sí. Y lo que hay allí son jóvenes, imagínense, puros jóvenes, otras personas ya mayores que se pueden contar, pero la mayoría son pura juventud. Y es bonito estar en medio de jóvenes porque ellos aprenden de uno y uno aprende de ellos lo bueno. Lo malo hay que decirle malo. Entonces fíjense que no era necesario simplemente señalar a Jesús sin tener base, sin tener conocimiento. Estos hombres estaban en dos aguas. Ahora mismo vamos a maltratarlo, vamos a calumniarlo porque este hombre quizás tiene demonio, este hombre no es de Dios, sin conocerlo.
El diablo te conoce y Dios te conoce. ¿Qué es lo que está en tu corazón o en mi corazón? Entonces no podemos. Jesús defendió su fe delante de ellos, defendió la palabra de Dios, honró al Padre para que el Padre también lo honrara a Él, porque a veces el mandamiento honra a Padre y a Madre para que te vaya bien y Dios te dé larga vida. Oye, ese es un mandamiento con promesas, pero hay personas que lo hacen por interés. Yo me voy a portar bien con mamá y papá y les voy a dar y les voy a ayudar, porque la Biblia dice que me va a ir bien. No es necesario que tú lo hagas por un interés. Hazlo de corazón, porque si lo estás haciendo de esa forma, olvídate que te va a ir bien, porque tienes un interés por la palabra de Dios, y Dios no quiere esa clase de corazones como estos judíos que sabían la palabra y a medias se daban por enterados, dándoselas de más santo que todos. Y en nuestra vida también no podemos estar tomando la palabra de Dios para acomodar situaciones en familia, en trabajo, donde quiera que Dios nos ponga. Tenemos que ponerla por obra, originalmente. Porque si a ti te toca honrar a padre y a madre, hazlo de corazón, así no tengas nada que darle. Cuando uno quiere honrar a un padre o una madre, de lo poquito que uno tiene, de ahí de ese poquito, uno saca y le da a esos padres. Y Dios está viendo la intención de tu corazón, y Dios revisa tu corazón y dice: este hijo o esta hija mía merece que yo la bendiga, porque de lo que no tiene está dando, lo está dando con esfuerzo, pero con amor. Y Dios te suelta la bendición para que honres a padre y a madre, y se cumpla la palabra de que te vaya bien y que tengas larga vida, salud, porque larga vida es salud. Si tenemos salud, duramos mucho tiempo en esta tierra. Estos hombres estaban en esta condición, acomodando la palabra para su beneficio, para acomodar el pecado y todo. Y Dios no nos ha llamado a eso, sino a vivir originalmente esta palabra, que no te dé vergüenza tomar este libro en tus manos para llevárselo a una persona. Hoy en día no estés usando el celular para predicar, porque hay en la calle gente que está robando y te vas a quedar sin el celular y sin nada. Escucha la voz de Dios, no te vuelvas el chico de estos tiempos que todo es la moda y yo vivo mi generación y ya yo no tengo que usar ese libro viejo. Mucho cuidado. A veces la luz se va, se descargó el celular y hasta ahí llegó la Biblia. Entonces hay que ser sabios. Si tú coges este libro y lo mantienes leyéndolo, atesorando la palabra en tu corazón, nunca se te va a olvidar. Y donde quiera que lo vaya a dejar, en la mesa donde lo colocas, donde tú tengas el lugar para colocar este libro, ahí va a estar siempre dispuesto en el día para leerla, en la noche, en la mañana, en el mediodía, cuando tú quieras tomar esta palabra, porque ahí está escrita, ahí no necesita meterle la corriente eléctrica para que funcionen las hojas, simplemente abrirla y leer la palabra. A veces nos hacemos necios y Dios quiere que seamos sabios, sabios. Y dice aquí, terminamos diciendo: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por encima, por en medio de ellos, se fue. Fue necesario que se fuera de ese lugar, porque esos hombres prácticamente lo rechazaron. No escucharon lo que él les decía, que él era el gran yo soy,
que era Jesús el que honraba al Padre Celestial, el que cumplía los mandamientos, y fue necesario que se fuese porque prácticamente su vida estaba en peligro. Si Dios te lleva a un lugar y después de determinado tiempo el Señor te dice, sal de ese lugar, hazlo. No te quedes más, porque nosotros estamos de paso en esta vida. Hay lugares donde uno va y lleva la palabra y de pronto Dios dice, ya es el tiempo, ya no vayas más. Entonces a Jesús le tocó salir de ese lugar porque lo iban a matar a piedra, nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Entonces pon esta palabra por obra, atesora, honra a Dios, honra a tu Padre en esta tierra y pon por obra la palabra, que es la palabra de vida, palabra de esperanza, de consuelo, palabra que edifica y transforma tu vida. Padre, gracias te doy por tu palabra, Dios mío, gracias porque nos enseñas cada día, Señor, el camino contigo, el no extraviarnos, Padre Santo. Tú eres Dios, tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Jesús, por poder tú, oh Dios, interceder delante de nuestro Padre Celestial. Gracias porque nos enseñaste, Dios de la gloria, el poder, Señor, a través de tu palabra, Señor, convencer a las vidas de pecado, de muerte, de condenación. Gracias por el bien que trajiste a nuestras vidas a través de ellas, Dios mío. Sana al enfermo, liberta al cautivo, Dios mío. Obra y ministra al que no tiene esperanza, aquel que no te conoce, que dice que es ateo, pero de alguna forma, Señor, busca, Dios mío, a la tiniebla, y el que es ateo no cree en Dios ni en el diablo, Dios mío, y muchos están en caminos de error, Padre Santo. Que seas tú ayudándolos, Dios, a caminar como debemos caminar. Ayúdanos, Señor, a no deslizarnos, a poder decir que Cristo nos ama, que Cristo nos salva, que Cristo viene a buscar un pueblo, Dios mío. Gracias por el bien, Señor, que trajiste a nuestras vidas para, Dios mío, alinearnos de todo el mal que quiere entrar en nuestros corazones para desviarnos de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.